Entonces vamos a implementar el método que nos faltó, que es read file, lea el archivo. Listo, sí, ya terminamos de corregir el error, ya podemos suspender aquí. Entonces ya damos a aceptar. Sigue nuestro tiempo ejecutándose. Siempre revisemos que el botón play esté funcionando y comparemos con nuestra tabla de requisitos. Entonces el requisito número 4, ya el 3 lo corregimos, que era leer los números reales desde un archivo plano, y el requisito 4 es almacenar los n números reales en la lista enlazada. Podría ser otro error, pero muy seguramente al momento que se lea el archivo de datos, de una vez vamos a almacenar esos datos en la lista que acabamos de crear. Entonces yo no veo error en este sentido, porque no se les requiere un método especial para almacenar los datos leídos en un archivo. Ya vemos que está contemplada la lista de datos para cumplir ese requerimiento. Entonces podemos ver que ya hemos hecho una prueba, no tenemos que esperar hasta la fase de pruebas, ya hemos hecho una prueba en nuestra fase de diseño. ¿Qué más nos dice el script? Entonces devolvámonos a nuestro script y nos dice que registre los defectos. Efectivamente lo hicimos. Si no hubo defectos, pues no hay nada que registrar, y terminamos grabando el tiempo en el registro de tiempo. Entonces para eso utilizamos dashboard y hacemos clic en el botón stop, y de inmediato nos dice ya pasó de diseño a código. También nos recuerda, tenga en cuenta el relojito en código. Entonces en código nos dice implemente el diseño, es la actividad más obvia que habría que hacer. Abramos nuestra herramienta para desarrollar. En este caso voy a utilizar NetBeans para implementar. Dije que iba a trabajar en Java para implementar ese código que ese diseño más bien que acabamos de hacer en un código. Ya se abrió NetBeans. Vamos a crear nuestra aplicación, nuevo proyecto. Nos dice que si vamos a trabajar en Java, efectivamente sí. Con Java Application, sí. Damos Next. Denle un nombre al proyecto. Bueno, este va a ser el PSP Program 1. Y ya nos dice que si nos crea la clase de ejecución, sí, está bien, perfecto, y le damos finalizar. Entonces página de inicio ya no la necesitamos y ya debemos implementar nuestro proyecto. Dependiendo de la herramienta que ustedes hayan utilizado para el diseño, algunas de estas herramientas son tan potentes que inclusive te generan el código. Lastimosamente no es el caso de Kaku, que acabo de utilizar para la clase. Entonces vamos a hacer esa implementación de código de una forma manual. Voy a salvar el diagrama. La guardo allá en la nube y listo. Entonces nos dice que creemos la clase stat. ¿Cómo se crea una clase? Pues clic derecho, vamos a dejarla dentro del mismo paquete. Eso hubiera sido también otro tema de diseño, si establecemos más de un paquete. En este caso, por razones de sencillez, vamos a trabajar solo un paquete, pero lo recomendable es distribuir cada una de las clases en los paquetes respectivos. Vamos a crear una clase y esta clase la vamos a llamar estadísticas. Precisamente eso es lo que nos dice el diseño, que esa clase se debe de llamar estadísticas. Y aquí detectamos un segundo error.
Recordamos que las clases deben iniciar con una letra mayúscula. Entonces registremos nuestro error. Otro error. Se nos abre la ventana de efectos. ¿Qué tipo de error es? Este ya es más como un error de sintaxis. ¿En donde se inyectó ese error? Fue en el diseño. ¿Y dónde lo vamos a corregir? Ahorita que estamos en el código. Error de sintaxis al denominar la clase. Y pongamos el nombre correcto. Estadísticas. Stat. Entonces damos a aceptar. Es un error que se corrige de inmediato. De hecho ya duramos más tiempo detectando el error que corrigiéndolo. Y terminamos. Listo, ya está creada nuestra clase stat. Nuestra clase stat tiene los siguientes atributos. Voy a correr un poquito la clase aquí. Perfecto. Esto es otro error de diseño, se nos fue un atributo de más. No lo había percatado. Vamos a y lo corregimos. Puede ser muy cansón, pero es bueno siempre registrar todos los errores encontrados en el diseño por error de uso de la herramienta. Se creó un atributo más a la clase stat. Por lo tanto, es necesario eliminarlo. De hecho ya lo hice. Como les digo, duré más tiempo registrando el error que corrigiéndolo. Ya, entonces nos dice que el primer atributo es contar el número de elementos. El signo guión significa que es un atributo privado. Nos dice que de tipo entero y que se llama ese atributo n. El siguiente es el de la media, que es un doble, pero también es privado. El tercero, privado, de la desviación estándar. Y el último que nos queda es la lista de datos. Entonces vamos a crear una lista de floats que la vamos a llamar data list. Perfecto. Trabajémoslo con ArrayList, que es una forma muy sencilla de trabajar las listas. Aquí nos sale una advertencia que no hemos importado precisamente ese data list. Muy bien. Nos sigue apareciendo un error. Que nos falta incluir list. Muy bien, listo. Okay. Este podría ser considerado un error de compilación, pero no vamos a dejar hasta que llegue a compilación para conocer este error máximo que estamos utilizando de magníficas herramientas de digitación de código. No tenemos más atributos, entonces ya podemos crear nuestro constructor y nuestros métodos setter and getter. Clic derecho, inserte código para el constructor. No lo voy a dejar con parámetros y insertamos el código para los métodos getter and setter, ahí sí de todos los elementos que estoy utilizando. Ya me genero el código para cada uno de esos elementos que estoy
utilizando. Todos son públicos, yo los veo bien, perfecto. Aparte de stat de querer hacer, vamos a crear el de leer un archivo. ¿Qué va a retornar? No va a retornar nada. Leer archivo. Si necesitamos especificar un nombre de archivo, es un string. ¿Qué otro método necesitamos? Calcular la media. Retornemos un double. Sería óptimo darle un valor de parámetros, pero como tenemos la lista ya creada no lo considero necesario. Y también vamos a calcular la desviación estándar. Con respecto a los parámetros sucede de la misma forma que al momento de calcular la media. Y necesitamos implementar otro método que es mostrar los reportes. Bien. Dejo cualquier valor de retorno mientras tanto de forma temporal para que no tenga esos mensajes molestos de error. Bien, como programador no tiene que saberse la sintaxis de todo su lenguaje de programación. Podemos hacer uso de las ayudas, pero lógicamente eso le requiere a usted tiempo de programación, por lo tanto no pauso, no registro una interrupción de la actividad. A propósito, si usted tiene que registrar alguna interrupción de su actividad, pues simplemente pone el botón pause y después de cumplir esa interrupción sigue ejecutando la actividad. Muy bien, en Java, ¿cómo se lee un archivo? Vamos a ver qué nos dice el primer resultado de la búsqueda, si me convence. Si me convence, podríamos utilizar esos métodos. Entonces me sirve. Copiamos el código. Entonces efectivamente aquí le cambio, no voy a dejar en código duro el nombre del archivo, sino es precisamente el parámetro que utilizo. Me marca unos errores que debe ser seguramente las importaciones que debo hacer, efectivamente. Y una tercera importación. No, aquí me dice que al leer el archivo seguramente puede suceder una excepción, un error. Entonces vamos a agregar nuestro bloque de try catch. Try, intente leer el archivo, listo. Y catch, si no pudo leer el archivo, registre ese log. Después de leer un archivo, la ayuda nos dice que utilizamos la función string builder y recorramos el archivo. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. Utilizamos string builder y intentamos leer la línea. Bueno, tal vez yo conocía otra función para leer archivos, pero ya estrenemos esta. Aquí puede suceder otra excepción. Programémosla con nuestra sentencia try catch. Listo. Este while iría precisamente después de leer el archivo.